Muy buenas a todos y bienvenidos a esta sección de Cero a Programador. Y bueno, vamos a seguir con un poco más de teoría. Y el siguiente tema es, ¿qué es un lenguaje de programación? Un lenguaje de programación es lo que nosotros utilizamos para poder comunicarnos con la computadora y decirle básicamente lo que nosotros queremos que ella haga. Es básicamente, en palabras criollas, como se dice acá en Argentina, es eso. Existen varios tipos de lenguaje de programación. Y existen múltiples y muchísimos, diría yo, lenguajes de programación. Como para nombrar algunos existe Java, JavaScript, .NET, Ruby, hay un montón. En su gran mayoría, todo lo que se utiliza hoy en día en el mercado laboral es todo lenguajes orientados a objetos. Los cuales son justamente la gran mayoría de los que nombré. Pero ¿qué es un lenguaje orientado a objetos? Un lenguaje orientado a objetos es tan sencillo como pensar que cada cosa que vos programás es un objeto que representa la realidad. Es simplemente eso. Es como decir, ok, nosotros vamos a programar WhatsApp. WhatsApp, si nosotros la enfocamos en programación orientada a objetos, tenemos que pensar en objetos que interactúan entre sí. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener mensajes y vamos a tener usuarios. Por ejemplo, ¿qué acciones podría tener el objeto usuario? El objeto usuario podría llegar a tener la acción de enviar mensaje, recibir mensaje. ¿Y qué cosas podría tener un mensaje? ¿Qué atributos? Ahí metemos otra palabra nueva rara de lo que sería la programación, que es la palabra atributo. ¿Qué es un atributo? Un atributo básicamente en programación orientada a objetos es una característica de ese objeto, o sea, una variable, que ya lo habíamos visto en otros videos, una variable que se define con el nombre de atributo. ¿Por qué se define con el nombre de atributo? Porque, por ejemplo, si nosotros definimos un usuario de WhatsApp que podría llegar a tener, un usuario de WhatsApp tiene su nombre, tiene su última vez, tiene su foto de perfil. Esas tres cosas que nombré son atributos, básicamente, que son variables que pertenecen a ese objeto que a nosotros nos va a interesar guardarlas. ¿Por qué se llama programación orientada a objetos? Básicamente es porque es una programación que está enfocada en crear muchos objetos y que esos objetos interactúen entre sí como en la vida real. Por ejemplo, cuando vos te comunicas con alguien, son dos objetos, vos y la otra persona. Vos te estás comunicando con la otra persona y entonces son dos objetos que se comunican y tienen diferentes acciones, como por ejemplo la acción de hablar. O sea, cuando yo ejecuto la acción de hablar, estoy emitiendo un sonido y yo ya sé cómo hablar. Y la otra persona puede tener la acción de escuchar y responder, ¿sí? Son dos objetos que están interactuando e intercambiando información. Fíjense qué tan semejante a la realidad puede llegar a convertirse esto. Por ejemplo, en WhatsApp sería exactamente lo mismo. Serían dos objetos, dos usuarios, dos objetos de usuario que están intercambiando información entre ellos. ¿Cómo se llaman estas acciones que les estoy mencionando? Se llaman métodos. O en algunos lenguajes de programación también le llaman funciones. Estos métodos o funciones resuelven cosas muy específicas. Y pueden ser funciones privadas o pueden ser funciones públicas. Las funciones públicas son las funciones que cualquier objeto expone para que puedan ser ejecutadas. Y las funciones privadas son funciones que no quieren ser expuestas a que las puedan manipular desde afuera. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínate que vos tenés un microondas. ¿Cómo haces para que funcione el microondas? Bueno, por lo general, si sos parte del 80% de la gente, aprieta en el inicio rápido y calienta la comida. Perfecto. Eso, en programación orientada a objetos, podríamos visualizarlo como la forma en que te da el fabricante de un método público para decirte, mira, si querés calentar tu comida, apretá el botón y el resto lo hace el microondas. ¿Qué es lo que hace internamente el microondas? Bueno, el microondas seguramente tenga muchos métodos privados en donde tome corriente eléctrica, empiece a calentar todo. Seguramente tiene muchas cosas adentro haciendo y ejecutándose para que cuando vos apretes ese botón se haga y no tengas que hacerlo nada. Un ejemplo que podemos dar sobre los métodos y funciones para entender un poco mejor cuál es la programación orientada a objetos. Nosotros manejamos un auto. ¿Por qué está compuesto un auto? Un auto está compuesto por volante, por acelerador, freno, embriague, palanca de cambios. Todos vimos un auto, todos conocemos un auto. Por ahí no todos saben manejar, pero básicamente todos sabemos que tiene un volante. El volante, si nosotros lo llevamos a la programación, vendría a ser
como el método público que te da esa función método público que te da el fabricante para decirte, ok, si vos querés que el auto vaya a la izquierda, mové el volante a la izquierda. Si vos querés que el volante vaya a la derecha, mové el volante a la derecha. El fabricante no te dice agarrá y abrí la tapa del motor y dale chispa y tirale gasolina para que vos puedas prender el auto. No, te da una interfaz, una función, un método, si lo pensamos en programación orientada a objetos, que básicamente es la llave con el interruptor para que vos le des marcha y automáticamente eso internamente ejecuta muchas funciones privadas, muchos métodos privados que podrían llegar a ser, no sé, el sistema de arranque del auto, más el sistema de combustión, más otros microsistemas que vos no estás manipulando directamente, pero que existen y que están ahí. Entonces, la programación orientada a objetos se basa básicamente en eso. Es muy simple y muy sencillo. En resumen, sería objetos que interactúan entre sí mandándose mensajes y que tienen funciones que pueden ser o privadas para que realicen funciones internamente o públicas. ¿Y para qué son estas funciones básicamente? Estas funciones van cambiando el estado del objeto, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del auto, cuando vos el auto lo prendés, pasa a un estado de prendido. Cuando vos lo apagás, pasa al estado de apagado. Es tan sencillo y tan boludo como es. Bueno, espero no haberte aburrido y nos vemos en el siguiente video.